Por favor, ¿qué hay que hacer para tener un Salvador, un El Salvador sin maras? Cómo no, Fernando, con mucho gusto. Mira, los niveles de delincuencia en El Salvador han sobrepasado la capacidad de instituciones como la Policía Nacional Civil, que es la institución responsable de la seguridad pública en El Salvador. Pero la Constitución de la República, en varios artículos, pero fundamentalmente en el 178, Ordinal 12, estipula como de las atribuciones del presidente de la República hacer uso del poder del Estado cuando hay un problema, sobre todo que atente contra la seguridad nacional. Las maras en El Salvador se han convertido en un verdadero cáncer para nuestra sociedad, no solamente por la alta tasa de homicidios, sino que también porque frenan demasiado la inversión. Nadie quiere invertir en un país con altos niveles de criminalidad. Entonces hemos dicho que vamos a usar la institución armada, sencillamente bajo el estado de excepción que permite usar la institución armada para poder abocarse a tareas precisamente de materia de seguridad pública. Saluditos a todos. Después de referirse en redes sociales a la disputa entre la diputada Marcela Villatoro y la diputada del partido Vamos, Claudio Ortiz, el exdiputado Romeo Auerbach tuvo una entrevista donde al parecer lo dejaron un poco incómodo con lo que le decían. Vaya a ver usted. Se caracteriza por minimizar a los partidos tradicionales. Bueno, en este caso estamos hablando de Arena FMLN. De hecho, bueno, es la oposición, digamos que son los partidos que han estado en el gobierno, son los que, bueno, aunque representan un porcentaje que tú dijiste. ¿Cuánto es el porcentaje que representa Arena FMLN? Pequeño. Pequeño. Tú dijiste que parecía pelea de Chihuahua. Eso dijiste ayer. Guerra entre Chihuahua. Eso es algo coloquial. A dos líderes, digamos, de la oposición. Pero si tú sumas nuevamente. ¿Te referías a Claudio Ortiz y a Marcela Villatoro? Bueno, no puse, pero ya lo dijiste tú. Porque yo... No, tú lo pusiste en X, ¿o no? No, pero yo solo puse guerra. A mí ese video me pareció bueno, me parecía que estaba bonito y lo subí. Ese video no es mío, entonces yo puse guerra. Ese video no lo he hecho yo. Pero ahí sale Claudia Ortiz tirándole a Marcela y Marcela tirándole a Claudia Ortiz. Chihuahua. Y Marcela y Claudia Ortiz en su parte, estoy hablando de encuestas de la UCA, no Romeo, ¿verdad? Tiene 0.6% en la intención de preferencia a nivel nacional y Arena como el 5%. Si eso lo sumas es poquito. Pero ¿no? Tuvieron más votos que vos. Pero el respeto no es conmigo, chino. Estás bien pendejo. Bien Madre. Hoy ya va a haber otra guerra, ya le van a decir que lo fueron a atacar, que le hicieron una encrucijada, ya va a decir eso, ya van a salir a decir que le hicieron un cerco y que es mal locutor. Este ya no es mal periodista, este va a ser mal locutor porque le hizo un cerco y lo engancharon ahí y lo querían humillar. Va. En su parte, estoy hablando de encuestas de la UCA, no Romeo, ¿verdad? Tiene 0.6% en la intención de preferencia a nivel nacional y Arena como el 5%. Si eso lo sumas es poquito. Pero ¿no? Tuvieron más votos que vos. Pero el pleito no es conmigo, chino. El pleito no, yo sé, pero vos fue porque le dije. Porque ellas eligieron a vos, no. No, pero... Ay, Dios mío, las redes no perdonan, pero bueno, pues como te digo, ahí es pleito entre ellos. También el doctor Peñate hablaba acerca de el mandato de Salvador Sánchez Serén y decía lo siguiente: la presidencia de Sánchez Serén fue nula porque fue a base de fraude. El analista político Oscar Peñate, miembro del Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, afirmó que de acuerdo con la ley de partidos políticos, el Tribunal Supremo Electoral, TSD, debería de actuar de oficio para cancelar a los partidos Arena y FMLN tras la sentencia condenatoria por fraude electoral relacionada con las elecciones presidenciales pasadas. Según Martínez Peñate, la ley establece que todo partido que haya promovido o se haya beneficiado de un fraude comprobado legalmente debe ser cancelado, y en este sentido indicó que Arena y el FMLN fueron parte del fraude
y que existen condenas judiciales que así lo afirman. El politólogo explicó que los representantes de ambos partidos fueron condenados a penas de entre 18 y 20 años por haber participado en la promoción del voto para los entonces candidatos presidenciales Salvador Sánchez Serén y Norman Quijano. Martínez Peñate señaló que, a su juicio, la presidencia de Sánchez Serén carece de validez, ya que se originó a partir de un proceso fraudulento. Añadió que el Tribunal Supremo Electoral debe actuar conforme a la ley, dado que técnica y jurídicamente procede la cancelación de los dos partidos políticos. De esto platicábamos el día de ayer con el licenciado Julio Valdivieso. Ahí está la entrevista si usted quiere verla en mi canal, y escuché pues los análisis que da el abogado Julio Valdivieso acerca de este tema. Pero veamos qué fue lo que dijo puntualmente el doctor Peñate. De acuerdo a la ley de partidos políticos, en el capítulo 3, inciso F, las causales de cancelación de los partidos políticos dice: todo aquel que le promoviera, que se beneficiara y está legalmente comprobado, se cancela. Entonces, Arena y el FMLN promovieron el fraude, se beneficiaron del fraude, y eso ya está comprobado legalmente porque hay una condena a los que fueron en representación de Arena y del FMLN, unos para pedir el voto para Sánchez Serén y el otro para Norman Quijano. Entonces le cayeron penas entre 18 o 28 años. Entonces quiere decir que la presidencia de Sánchez Serén fue nula, porque fue a base de fraude. Nosotros estamos pendientes de la reacción del Tribunal Supremo Electoral, ya que es la primera instancia que debe de actuar de oficio, porque técnicamente, jurídicamente, procede la cancelación de estos dos partidos. Bueno, y estas eran las valoraciones del doctor Oscar Peñate, y pues el país entero está pendiente acerca si va a haber una cancelación o no va a haber una cancelación. Pero el sociólogo René Martínez, junto con el licenciado Walter Faguada, dieron valoraciones también acerca del Estado salvadoreño y mire. Eso, para mí, en mi opinión, parte de lo que nosotros llamamos la sociología de las ausencias. O sea, ya estás invisibilizando lo que realmente hace tangible a un Estado, lo que le da corporeidad a ese Estado es el gobierno. El gobierno es el que ejerce el poder. El gobierno es el que administra el Estado. Partiendo de esa premisa, entonces, hablar de un Estado fallido por lo general se usa teniendo una visión más ideológica que una visión teórica, al menos desde la sociología, para no responsabilizar a quienes realmente, ¿verdad?, no ejercieron su labor. Y en el caso particular de El Salvador, durante casi 30 años, no ejercieron esa labor no porque estuvieran incapacitados o porque no tuvieran los recursos para hacerlo, sino que simple y sencillamente hay una delegación. En todo caso, si nos gusta el término de fallido, ¿verdad?, deberíamos hablar de gobierno fallido, no de un Estado fallido. Pero, como digo, ¿no?, a veces se usa el concepto de Estado fallido para no responsabilizar, en este caso particular, no ni a Arena ni al FMLN, de todo eso que al final se convirtió en toda una conspiración en contra de la población, porque esa era de la gran delincuencia en la cual el Estado se perfecciona a sí mismo. Y aquí entre paréntesis, por eso los opositores le llaman a ese periodo la democracia perfecta, porque realmente era perfecto, para no solo promocionar la violencia social, sino que para lucrarse de ella, porque esa violencia también se convirtió en parte de una conspiración económica en contra de la población. Qué buen punto, la verdad, qué buen punto, qué bueno cómo lo expone, qué buenísimo, buenísimo. Vamos a ver también qué es lo que dijeron también el licenciado Walter Faguada también en este programa. Escuchemos. Mira, yo voy a citar a uno de los sociólogos más importantes, quizás el teórico de la sociología más importante en materia del Estado, que es el que toma Schomburg cuando plantea la tesis del Estado fallido, que es Max Weber. Weber es sin duda, desde la sociología,
y sobre todo la sociología clásica, y todavía influyente, para plantearte qué es el Estado. Y él te toma un concepto que es clave para entender el ejercicio del Estado ante un hecho que es la coerción y la fuerza. Si nos acordamos nosotros en la visión del Estado moderno, Thomas Hobbes, cuando te planteaba el Leviatán, te decía que todos éramos propietarios de la violencia, ¿verdad? Pero que en el ejercicio racional de la violencia te la entregas al Estado para que el Estado la administre. Weber te dice que el Estado tiene el uso legítimo de la violencia y la refuerza. Ahora, Schomburg te dice, cuando te estudia el tema del Estado fallido, te dice que cuando un Estado entrega ese monopolio de la violencia a grupos criminales, automáticamente está fallando en su función fundamental. Pero esa entrega, wow, buenos puntos, la verdad, muy buenos puntos. Y es importante ver que las pandillas, en lugar de convertirse en el enemigo del Estado, terminan siendo sus socios territoriales, según afirmaba también el licenciado. Mira. Porque es una realidad. Quienes mandaban en los territorios eran las pandillas. Sí, es que mira, aquí no hay que esconder las cosas, pues si aquí el responsable del Estado, el gobierno, y el gobierno era la relación, ese binomio de la frente, ahí estamos claramente definidos, que los que entregaron el monopolio, por eso vuelvo a repetir, el concepto weberiano. Y no, yo no sé si de ausencia o de cadencia, o no sé, es decir, tendría que buscar dónde está eso, pero lo que sí está claro es que en la visión de Weber, el monopolio legítimo de la violencia es la función del Estado. Como decir, por eso, cuando te clasifican, o quienes te clasifican, que es la Organización sobre la Paz, la situación y el contexto de un Estado fallido, no es absoluto, porque te pone varios indicadores. Ahora, yo no creería que sea un Estado permisivo, realmente es un Estado que falla, pero con una situación en la cual la pregunta del millón es, ¿cuál es el objetivo? Y fíjate que aquí viene el punto fundamental. Realmente, las pandillas se convierten y se van transformando de ser organizaciones o asociaciones criminales a convertirse en organizaciones criminales y terminar siendo organizaciones terroristas. ¿Qué marca las fronteras de cada uno? La primera es delito, la organización del delito, y la tercera es la función y la visión hacia lo que es el control político del Estado. Porque viene el punto, las pandillas entonces, en vez de convertirse en lo que combate el Estado, se convierten en sus socios territoriales. Eso ya te va marcando, y por eso vuelvo a repetir, cuando a El Salvador se le cita en los informes de este índice global de paz, se le pone una atención porque El Salvador, si logra saltar esos pasos, en un momento determinado, sí va a llegar a un Estado fallido. Eso está claro. Bueno, y vuelvo y te repito, esto hablando de términos de cómo los gobiernos anteriores gobernaban y hacían todo esto. Pero el gobierno convirtió a los líderes de las pandillas en actores políticos y normalizó su presencia en la sociedad, señala el sociólogo René Martínez. También vamos a escuchar su postura. No es si estas pandillas se trocaron posteriormente en grupos más violentos y después en grupos terroristas. Ese no es el punto. El punto es que esas pandillas y los líderes de las pandillas fueron convertidos por el gobierno, no por el Estado, en sujetos políticos. Es que ese es el punto. Político electoral, me querés decir. Político electoral, pero también en sujetos políticos, porque se pactaba con ellos. Ellos tenían la capacidad de incidir en las decisiones que se tomaba el gobierno. Ellos eran capaces de montar conferencias de prensa, ¿verdad? Y para legitimar esa parte, o sea, lo que se hace ahí, lo que se hizo ahí es normalizar la existencia de los grupos pandilleriles y convertir a los líderes en sujetos políticos, porque los convertí en sujetos políticos. Y después se da el otro paso de que no solo los convertís en sujetos políticos, sino que los convertís en sujetos sociales cuando un representante de la iglesia llega y le lava y le besa los pies a los líderes de las pandillas. Ese es un mensaje en términos culturales que le estaba diciendo a la población, se está normalizando esta figura, se está legitimando esta figura, ¿verdad? Y eso, como te digo, dentro de lo que es la sociología de las ausencias, es normalizar las desigualdades sociales. Ahora,
Vaya, qué interesante, la verdad que es interesante escuchar estas posturas porque al final uno aprende bastante de esto, la verdad. Y como te digo, muchos vuelven y dicen que la educación es el pilar para las transformaciones la educación. de la sociedad. Veamos. La educación es un pilar fundamental del desarrollo. Y es un pilar fundamental porque ningún cambio de un país se va a generar si no cambias el capital cultural. Y es muy sociólogo Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu te decía, vos puedes tener ausencia de capital económico, pero va a ser peor si tienes ausencia de capital cultural. Y el capital cultural lo construís desde la educación. Ahora, por eso que los países que avanzaron en transformar su sociedad no necesariamente comenzaron con materia eminentemente económica. Se habla del famoso Singapur, por ejemplo. Como Singapur lo que hace es una gran reforma educativa. Transforma la matriz educativa, invierte en educación y logra un sistema que, aunque es una autocracia eminentemente tecnocrática, pero tiene resultados suficientes para tener altos estándares en patentes, publicaciones y creación de conocimiento. Por eso que la inversión en educación, según la UNESCO, por lo menos tiene que representar el 6% del PIB. Sí, eso es lo que recomienda la UNESCO. Y los países que tienen niveles de desarrollo, que están en el top 20 de la OCDE y el mayor desarrollo económico, no tienen menos del 6%. ¿Por qué? Porque si vos querés desarrollar tu matriz y cambiar tu matriz productiva y generar un capital, digámoslo, cultural, capital humano, capaz de adentrarse a la cuarta revolución industrial, tenés que apostar por una educación, pero no solamente como gasto, sino como inversión. Eso implica que tenés que también transformar las visiones de tu educación. ¡Wow! Hey, estuvo muy bueno este programa, la verdad. Si usted quiere verlo completo, vaya al canal de Pulso Ciudadano y véalo completo. Realmente muy bueno los puntos que se debatieron o se hablaron el día de ayer, y creo de que esto pues nos aclara cómo realmente hemos tenido pues el Estado en El Salvador. Pero bien, mis hermanos, si usted ha llegado hasta aquí, le invito a que me deje ese poderoso like, se suscriba al canal y recuerde que todos los días estamos subiendo contenido para que usted se mantenga informado. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.